3. Cimitarras y serpientes. ¿Cuántas semanas han pasado? Le preguntó Dinin a Briza a través del código mudo de los Draus. ¿Cuántas semanas hace que recorremos estos túneles a la caza de nuestro hermano, el renegado? La expresión de Dinin revelaba el sarcasmo de la pregunta mientras la transmitía. Briza frunció el entrecejo sin responderle. Tenía todavía menos interés que él en esta tediosa tarea. Era una de las sumas sacerdotisas de Yot y había sido hasta hacía poco la hija mayor, por lo cual merecía una posición prominente dentro de la jerarquía familiar. Jamás la habrían enviado en una misión de este tipo. Pero ahora, por algún motivo inexplicable, Sinafa y Junetete se había unido a la familia y Briza se había visto relegada a un rango inferior. ¿5? Añadió Dinin, cada vez más furioso a medida que movía los dedos. 6. ¿Cuánto tiempo ha pasado, hermana? Insistió. ¿Cuánto tiempo lleva Sineine, sentada junto a la matrona Malicia? Briza empuñó el látigo de cabezas de serpiente, y se volvió colérica hacia su hermano. Dinin, al comprender que se había pasado de la raya con tantos comentarios irónicos, desenvainó la espada e intentó esquivar el azote. El golpe de Briza fue como un rayo que atravesó la ridícula defensa de Dinin, y 3 de las 6 cabezas clavaron los colmillos en el pecho y un hombro del hijo mayor de los Dourden. Un dolor helado sacudió el cuerpo de Dinin, y la secuela fue un entumecimiento que lo dejó inerme. Bajó el brazo que sostenía la espada y comenzó a caer de bruces. La gran sacerdotisa tendió una mano, lo cogió por la garganta, y lo mantuvo erguido de puntillas. Después, miró a los otros 5 miembros del grupo para asegurarse de que ninguno tenía la intención de ayudar a Dinin, y estrelló a su hermano contra la pared de piedra. Briza se apoyó con todas sus fuerzas contra Dinin, sin aflojar la presión en la garganta. Un varón prudente tendría más cuidado con las cosas que dice, lo increpó en voz alta, a pesar de que ella y los demás habían recibido instrucciones específicas por parte de la matrona Malicia de que solo debían emplear el código mudo en cuanto dejaran atrás los límites de Menzoberranzan. Dinin tardó un rato en comprender la gravedad de su situación. A medida que desaparecía el entumecimiento, descubrió que casi no podía respirar y, si bien todavía empuñaba la espada, Briza, que pesaba unos 10 kilos más, la mantenía pegada a su flanco. Para colmo, la mano libre de la mujer sostenía el temible látigo. A diferencia de los látigos normales, este terrible instrumento no necesitaba espacio de maniobra. Las cabezas de serpiente podían enrollarse y golpear en distancias cortas como una extensión de la mano del poseedor. La matrona Malicia no hará preguntas si mueres, susurró Briza, despiadada. Sus hijos no han hecho más que crearle problemas. Dinin miró por encima del hombro de la hermana a los soldados del grupo. ¿Testigos? Se burló Briza, que adivinó sus pensamientos. ¿De verdad crees que hablarán en contra de una gran sacerdotisa en beneficio de un vulgar varón? Briza entornó los párpados y acercó su rostro hasta casi tocar a Dinin. ¿Por el cadáver de un varón? Soltó una carcajada y de pronto apartó la mano de la garganta de Dinin, que cayó de rodillas casi asfixiado. Vamos. Señaló Briza a los soldados. Percibo que mi hermano menor no está en esta zona. Volveremos a la ciudad en busca de provisiones. Dinin contempló la espalda de su hermana mientras ella se ocupaba de los preparativos para el viaje de regreso. No pensaba en otra cosa que clavarle la espada entre los omóplatos, aunque no era tan tonto como para intentarlo. Hacía más de 300 años que Briza era suma sacerdotisa y ahora contaba con el favor de Yod, aun cuando la matrona Malicia y el resto de la casa Dourden lo hubieran perdido. Incluso sin la protección de la diosa, Briza era una enemiga formidable, experta en hechizos y en el manejo de aquel maldito látigo que nunca abandonaba. Hermana, llamó Dinin, y Briza se volvió para mirarlo, sorprendida de que él le dirigiera la palabra en voz alta. Acepta mis disculpas, dijo e hizo una seña a los soldados para que se marcharan, y después se comunicó otra vez con su hermana por medio del código mudo. Estoy disgustado por la incorporación de Sinafa y Junetete a la familia, explicó. Los labios de Briza se curvaron en una de sus típicas sonrisas ambiguas. Dinin no sabía si estaba de acuerdo o si era una burla. ¿Te crees tan listo como para poner en duda las decisiones de la matrona Malicia? Preguntó.
No. Transmitió Dinin. La matrona Malicia hace lo correcto y siempre por el bien de la casa Dourden. Pero no confío en Sina Fai. Presenció imperturbable la destrucción de su casa. Aceptó la muerte de toda su familia y de la mayoría de los soldados. ¿Cómo puede ser leal a la casa Dourden después de semejante pérdida? Estúpido varón, señaló Briza en respuesta. Las sacerdotisas saben que la lealtad solo se debe a Yod. La casa de Sina Fai ya no existe, y por lo tanto tampoco existe Sina Fai. Ahora es Sineine Dourden, y, por orden de la reina araña, aceptará todas las responsabilidades que acompañan al nombre. No confío en ella, repitió Dinin. Ni tampoco me complace ver a mis hermanas, las auténticas Dourden, desplazadas en la jerarquía para hacerle un hueco. Sineine tendría que haber sido situada por debajo de Maya, o albergada entre los comunes. Briza le dirigió una mirada feroz, aunque estaba de acuerdo de todo corazón con las opiniones de Dinin. El rango de Sineine en la familia no es cosa de tu incumbencia, afirmó Briza. Contar con otra gran sacerdotisa fortalece la casa Dourden. Esto es lo único que debe interesarte. Dinin asintió en respuesta al razonamiento de la hermana y prudentemente envainó la espada antes de ponerse de pie. Briza enganchó el látigo al cinturón, aunque no dejó de vigilar al imprevisible varón con el rabillo del ojo. A partir de ahora Dinin tendría que obrar con más cuidado. Sabía que su supervivencia dependía de su capacidad para mantenerse junto a la hermana mayor, porque Malicia había ordenado que actuaran juntos en estas misiones. Briza era la más fuerte de las hijas Dourden, y la mejor dotada para encontrar y capturar a Drist. Por su parte, Dinin había sido jefe de patrullas durante más de 10 años y conocía a fondo los túneles fuera de los límites de Menzoberranzan. Dinin maldijo su mala suerte y siguió a su hermana por los túneles que conducían a la ciudad. Un corto respiro, no más de un día, y otra vez saldrían en busca del escurridizo y peligroso hermano, al que Dinin no tenía ningún deseo de encontrar. Genwibar volvió la cabeza bruscamente y permaneció inmóvil como una estatua, con una pata levantada y lista para echar a correr. Tú también lo has oído, susurró Drist, con la boca casi pegada a la oreja de la pantera. Ven, amiga mía. Veamos qué nuevo enemigo ha entrado en nuestros dominios. Marcharon a gran velocidad y absoluto silencio por los túneles que conocían a la perfección. Al oír el eco de un roce, Drist se detuvo de pronto, y Genwibar lo imitó. No lo había producido ningún monstruo de la antípoda oscura sino una bota. Drist señaló una pila de escombros que daba por el otro lado a una caverna con muchas cornisas, y la pantera lo guió hasta allí, donde disfrutarían de un buen puesto de observación. La patrulla Drow apareció a la vista al cabo de unos segundos, un grupo de 7, aunque estaban demasiado lejos para que pudiese reconocerlos. Lo sorprendía el hecho de que hubiese podido oírlos con tanta facilidad, porque recordaba los días en que había actuado como guía de las patrullas. Que solo se había sentido entonces, al frente de más de una docena de elfos oscuros perfectamente entrenados que no hacían ningún ruido y se confundían entre las sombras tan bien que ni siquiera la aguda visión de Drist era capaz de localizarlos. Sin embargo, el cazador en que se había convertido Drist, este ser primario e instintivo, había descubierto la presencia del grupo sin ninguna dificultad. Briza detuvo la marcha sin previo aviso y cerró los ojos para concentrarse en las vibraciones del hechizo de localización. ¿Qué ocurre?, preguntaron los dedos de Dinin cuando la sacerdotisa lo miró. La expresión de sorpresa y entusiasmo en el rostro de su hermana le anticipó la respuesta. «Drist», susurró Dinin, incrédulo. «Silencio», gritaron las manos de Briza. Echó una mirada al entorno, y después señaló a la patrulla que la siguiera hasta las sombras de la pared de la inmensa caverna. «¿Estás segura de que es Drist?», inquirió Dinin, tan excitado que casi no podía formar las palabras con los dedos. «Quizás se trata de algún depredador». «Sabemos que vive», lo interrumpió Briza. «De no ser así, la matrona Malicia ya disfrutaría otra vez del favor de Yod. Y, si Drist vive, entonces podemos suponer que está en posesión del objeto». El súbito movimiento evasivo de la patrulla pilló a Drist por sorpresa. No era posible que el grupo lo hubiese visto detrás de la pila de escombros,
Y estaba seguro de que ni él ni la pantera habían hecho ningún ruido. Pese a ello, no dudaba que la patrulla se ocultaba de él. Había algo muy extraño en este encuentro. Los elfos oscuros no se aventuraban tan lejos de Menzoberranzan. Quizás solo era el efecto de la paranoia necesaria para sobrevivir en las profundidades de la Antípoda Oscura, pensó Drizzt, aunque sospechaba que el grupo no había entrado en sus dominios por casualidad. Ve, Genhuibar, le ordenó a la pantera. Averigua quiénes son nuestros visitantes. El animal desapareció entre las sombras de la caverna, y Drizzt se tendió entre las piedras con el oído atento. Genhuibar regresó al cabo de un minuto, que a Drizzt le pareció una eternidad. ¿Sabes quiénes son?, le preguntó el Drow. El felino rascó la piedra con una pata. ¿Nuestra vieja patrulla?, añadió Drizzt. ¿Los guerreros que nos acompañaban? La pantera parecía insegura y no hizo ningún movimiento definido. Entonces son Hunetete, afirmó Drizzt, convencido de haber resuelto el misterio. Por fin la casa Hunetete había ido en su busca para vengar las muertes de Olten y Masog, los dos magos Hunetete que habían pagado con la vida el intento de asesinar a Drizzt. O quizá pretendían recuperar a Genhuibar, el ser mágico que en un tiempo había pertenecido a Masog. Drizzt hizo una pausa para estudiar la reacción de Genhuibar y comprendió que se equivocaba. La pantera había dado un paso atrás y parecía inquieta por sus palabras. Entonces, ¿quién?, inquirió Drizzt. Genhuibar se levantó en dos patas, apoyó una zarpa en el hombro del joven y con la otra tocó la bolsa que le colgaba del cuello. Sin entender qué pretendía el felino, Drizzt cogió la bolsa y vació el contenido sobre la palma de una mano. Unas pocas monedas de oro, una piedra preciosa pequeña y el emblema de la casa, un medallón de plata grabado con las iniciales de Daermon Eneaseth Baernon, de la casa Dourden. El guerrero comprendió por fin el mensaje de Genhuibar. Mi familia, susurró Drizzt, con aspereza. La pantera se apartó y una vez más rascó el suelo, excitada. Un millar de recuerdos desfilaron por la mente de Drizzt en aquel momento, pero todos, buenos y malos, le señalaron ineludiblemente una sola posibilidad: la matrona Malicia no había perdonado ni olvidado sus acciones en aquel día fatídico. Drizzt había rechazado a su madre y el culto de la reina araña, y sabía lo suficiente acerca de la maldad de Yod como para entender que, a consecuencia de su comportamiento, Malicia había perdido el favor de la diosa. El Drow observó el interior de la caverna, después hizo una seña a Genhuibar y echó a correr por los túneles. La decisión de abandonar Menzoberranzan había sido muy dolorosa, y ahora no quería encontrarse con la familia y revivir todas aquellas dudas y temores. Los compañeros corrieron durante más de una hora a lo largo de pasillos secretos y por las zonas donde el laberinto de túneles era un auténtico rompecabezas. Drizzt conocía a fondo esta región y no dudaba que conseguiría despistar a la patrulla sin demasiado esfuerzo. Sin embargo, cuando por fin hizo una pausa para recuperar el aliento, el Drow presintió, y tuvo suficiente con mirar a Genhuibar para confirmar la sospecha, que la patrulla seguía su rastro, quizá más cerca que antes. Comprendió que lo rastreaban ayudados por la magia, no podía haber otra explicación. «¿Pero, cómo?», le preguntó a la pantera. «Ya no soy el hermano que conocían, ni física ni mentalmente. ¿Cuál entre los objetos en mi poder puede servir de atracción a los hechizos rastreadores?». Drizzt inspeccionó sus posesiones y se fijó primero en las armas. Las cimitarras tenían poderes mágicos, pero esto no las distinguía de la mayoría de las armas de Menzoberranzan. Además, las suyas ni siquiera las habían fabricado en la casa Dourden y el diseño no correspondía con el preferido por la familia. ¿Sería la capa? El pibafui era como el uniforme de la casa, con los bordados y dibujos característicos de la familia, pero la prenda estaba tan desgarrada y sucia que ni siquiera un hechizo habría podido reconocerla como perteneciente a la casa Dourden. Perteneciente a la casa Dourden, murmuró Drizzt en voz alta. Miró a Genhuibar y asintió bruscamente, tenía la respuesta. Cogió otra vez la bolsa y sacó el medallón, el emblema de Daermon Eneaseth Baernon. Creado por la magia, poseía la suya propia, un duomer específico de la casa. Solo un noble de la casa Dourden podía llevarlo. Drizzt pensó un momento, después guardó el medallón en la bolsa y la colgó del cuello de Genhuibar.
Es hora de que la presa se convierta en cazador, le susurró a la pantera. Sabe que lo seguimos, transmitió Dininabriza, que no se dignó rubricar la afirmación con una respuesta. Desde luego que Drist estaba enterado y también era obvio que intentaba despistarlos. Briza no se preocupaba. Las señales del medallón de Drist eran para ella como un faro. De todos modos, la sacerdotisa hizo un alto cuando el grupo llegó a una bifurcación del túnel. La señal llegaba desde más allá de la bifurcación aunque sin definir cuál de los dos brazos. Izquierda, señaló Briza a 3 de los soldados. Derecha, indicó a los otros 2. Retuvo a su hermano. Permanecerían en la bifurcación para servir de reserva al primero de los grupos que pidiera refuerzos. Por encima de la patrulla, oculto entre las sombras del techo cubierto de estalactitas, Drist sonrió complacido por su astucia. La patrulla podía seguir su ritmo de marcha, pero no tenía ninguna posibilidad de atrapar a Genwibar. El plan había dado un resultado perfecto, porque Drist solo pretendía alejar a la patrulla a la mayor distancia posible de sus dominios y convencerla de la inutilidad de la misión. Pero ahora, mientras levitaba en las alturas, con la mirada puesta en los hermanos, descubrió que ansiaba algo más. Drist esperó un rato hasta convencerse de que los soldados se encontraban bien lejos. Desenvainó las cimitarras y pensó que no estaría mal tener una reunión con los hermanos. Se aleja cada vez más, le informó Briza a Dinin, sin preocuparse del sonido de su voz, segura de que el renegado estaba muy lejos. A gran velocidad. Drist nunca ha tenido problemas para moverse en las profundidades de la antípoda oscura, opinó Dinin. Será muy difícil atraparlo. Se cansará mucho antes de que mis hechizos pierdan eficacia, presumió Briza. Lo encontraremos agotado en algún agujero oscuro. Pero la petulancia de Briza se transformó en asombro cuando una silueta oscura apareció entre ella y Dinin. El hermano mayor casi ni tuvo tiempo de sorprenderse. Vio al joven solo por una fracción de segundo, y después sus ojos se pusieron bizcos al seguir el movimiento descendente de la empuñadura de una cimitarra. Dinin se desplomó como abatido por un rayo, y su rostro golpeó contra el suelo. Mientras con una mano se ocupaba de Dinin, Drist acercó la punta de la segunda cimitarra a la garganta de Briza con el propósito de conseguir su rendición. Pero la sacerdotisa no se dejó sorprender. Retrocedió con gran agilidad, levantó el látigo, y las 6 cabezas de serpiente se enrollaron sobre sí mismas listas para lanzar su ataque a la primera oportunidad. Drist se volvió hacia Briza y movió las 2 cimitarras en una finta defensiva para mantener a raya a las serpientes. Recordaba el terrible dolor de las mordeduras, cómo todos los varones Draus había sido azotado infinidad de veces. «Hermano Drist», gritó Briza, con la esperanza de que la patrulla escuchara el grito y comprendiera la llamada de ayuda. «Aparta tus armas. No hay necesidad de comportarnos de esta manera». El sonido de las palabras, vocablos Draus, emocionó a Drist. Qué hermoso era escucharlas, recordar que no siempre había sido un cazador cuya vida solo consistía en sobrevivir. «Baja tus armas», repitió Briza, con mayor insistencia. ¿Por qué has venido?», tartamudeó Drist. «A buscarte, hermano mío, porque si no», replicó Briza, con un tono de cariño exagerado. «Por fin ha concluido la guerra contra los Hunetete. Es hora de que regreses a casa». Una parte de Drist anhelaba creer, deseosa de olvidar aquellos hechos de la vida Drau que lo habían forzado a abandonar la ciudad donde había nacido, anhelaba dejar que las cimitarras cayeran al suelo y volver al refugio, y a la compañía, de su vida anterior. La sonrisa de Briza era tan tentadora. «Vuelve a casa, querido Drist», susurró Briza, que utilizaba en sus palabras un sencillo hechizo de atracción, consciente de que había dado con el punto flaco de su hermano. «Te necesitamos. Ahora eres el maestro de armas de la casa Dourden». El súbito cambio en la expresión de Drist advirtió a Briza de su error. Zaknafein, maestro y amigo íntimo de Drist, había sido el maestro de armas de la casa Dourden, pero lo habían ofrecido en sacrificio a la reina araña. Drist jamás olvidaría este acontecimiento. En aquel momento, el joven recordó mucho más que las comodidades de su casa. Rememoró con toda claridad los males de su vida pasada, la maldad que sus principios no podían tolerar.
No tendrías que haber venido, manifestó Drist con una voz parecida a un rugido. Nunca más se te ocurra volver por aquí. Querido hermano, dijo Briza, más para ganar tiempo que por enmendar el error, y permaneció inmóvil, con el rostro helado en una de sus sonrisas de doble filo. Drist miró detrás de los labios de Briza, más gruesos de lo habitual entre los Draus. La sacerdotisa no pronunciaba ninguna palabra, pero Drist podía ver con toda claridad que los labios se movían detrás de la helada sonrisa. Un hechizo. Briza siempre había sido muy hábil en este tipo de engaños. Regresa a casa, gritó Drist, y lanzó un ataque. Briza lo esquivó sin problemas, porque las cimitarras no pretendían herirla sino interrumpir la letanía. Maldito seas, renegado, exclamó la sacerdotisa, que renunció al disimulo y levantó el látigo. Rinde las armas ahora mismo, si no quieres morir. Drist se afianzó sobre los pies. Sus ojos lila se encendieron con un fuego extraño a medida que el cazador se disponía a hacer frente al desafío. Briza vaciló, sorprendida por la súbita ferocidad desplegada por su hermano. Esta vez no tenía delante un guerrero vulgar. Drist se había convertido en otra cosa, mucho más formidable. Pero Briza era una gran sacerdotisa de Yod, en los escalones más altos de la jerarquía Drau. No se dejaría asustar por un varón. «Ríndete», gritó. Drist ni siquiera entendió la palabra, porque el cazador que hacía frente a Briza ya no era Drist Dourden. El guerrero salvaje y primitivo que los recuerdos del difunto Zaknafein habían invocado no entendía de palabras y mentiras. Briza descargó un azote, y las 6 cabezas de serpiente se arremolinaron por voluntad propia en busca del mejor ángulo de ataque. Las cimitarras del cazador respondieron con una velocidad sorprendente. Briza ni siquiera pudo seguir el movimiento de los aceros y, cuando acabó de bajar el brazo, descubrió que ninguna de las cabezas había mordido la presa y que ahora solo quedaban 5. Dominada por una furia casi igual a la del oponente, Briza reanudó el ataque y lanzó una lluvia de azotes. Serpientes, cimitarras y brazos se confundieron en una danza mortal. Una cabeza mordió la pierna del cazador, y una descarga de dolor helado corrió por las venas. Una cimitarra desvió otro ataque y cortó la cabeza del ofidio por la mitad. Otra cabeza mordió al cazador. Otra cabeza cayó al suelo. Los oponentes se apartaron, para medirse el uno al otro. A Briza le costaba trabajo respirar después de unos pocos minutos de lucha, en cambio, el pecho del cazador subía y bajaba con toda normalidad. La sacerdotisa no presentaba ninguna herida, Drist había recibido 2 mordidas. Hacía mucho tiempo que el cazador había aprendido a no hacer caso del dolor, de modo que se mantuvo erguido preparado para proseguir el combate. Briza, con su látigo reducido a 3 cabezas, insistió en atacar. Vaciló una fracción de segundo al ver que Dinin parecía volver en sí. ¿Sería capaz de acudir en su ayuda? Dinin se movió e intentó levantarse, pero las piernas no tenían la fuerza suficiente para sostenerlo. «Maldito seas», gruñó Briza, dedicando el insulto a los 2 varones. Invocó el poder de la reina araña y descargó un latigazo con todas sus fuerzas. Las 3 cabezas de serpiente restantes cayeron al suelo con un solo golpe de la cimitarra. «Maldito seas», repitió la gran sacerdotisa, que esta vez dirigió la maldición al rival. Empuñó la maza sujeta al cinto y con el brazo extendido lanzó el arma en una trayectoria circular contra la cabeza de Drist. Las cimitarras cruzadas detuvieron el torpe golpe mucho antes de que llegara al objetivo. El cazador levantó una pierna y descargó 3 puntapiés contra el rostro de la sacerdotisa antes de volver a bajarla. Briza retrocedió con el rostro bañado con la sangre que manaba de la nariz rota. En cuanto alcanzó a ver la silueta de Drist entre la sangre que le emborronaba la visión, lanzó otro ataque desesperado en un gancho abierto. El cazador levantó una cimitarra para detener el golpe y, girando el acero, lo dejó deslizar sobre la porra hasta chocar con la mano de Briza. La mujer aulló de dolor y soltó el arma. La maza cayó al suelo junto con 2 dedos de Briza. En aquel momento Dinin consiguió levantarse y empuñar la espada. Briza empleó toda su fuerza de voluntad para no apartar la mirada de Drist. Si conseguía distraerlo unos segundos más. El cazador presintió el peligro y se volvió.
Lo único que vio Dinin en los ojos lila del hermano menor fue su propia muerte. Arrojó la espada al suelo y cruzó los brazos sobre el pecho para rendirse. El cazador gruñó una orden, casi ininteligible, aunque Dinin captó el significado con toda claridad. Sin perder ni un instante echó a correr como alma que lleva el diablo. Briza dio un paso con la intención de seguir el ejemplo de Dinin, pero una cimitarra enganchada debajo de la barbilla la detuvo y le forzó la cabeza hacia atrás hasta que solo pudo ver la piedra oscura del techo. El dolor era como un hierro candente en los miembros del cazador, un dolor causado por el látigo de este ser malvado. Ahora el cazador deseaba acabar con el dolor y la amenaza. Estaba en sus dominios. Briza pronunció una última oración a Yod cuando sintió que el acero comenzaba a cortar la carne. Pero en aquel instante un relámpago oscuro le devolvió la libertad. Miró al suelo y vio a Drist aplastado por una enorme pantera negra. Sin perder tiempo en hacer preguntas, la sacerdotisa corrió por el túnel en pos de Dinin. El cazador consiguió zafarse del cuerpo del felino y se levantó de un salto. «Genwibar», gritó. «Ve tras ella. Mátala». La pantera se sentó y respondió a la orden con un bostezo. A continuación, enganchó con una pata el cordón de la bolsa colgada del cuello y lo cortó. «¿Qué haces?», chilló el cazador, ciego de rabia al tiempo que recogía la bolsa. ¿Genwibar se había vuelto en su contra? Drist retrocedió un paso y, vacilante, levantó las cimitarras como si creyera que la pantera fuera a atacarlo. El animal no se movió y continuó sentado sin dejar de observar al joven. Un momento más tarde, el chasquido de una ballesta le demostró que estaba en un error. El dardo habría acertado en su cuerpo de no haber sido porque Genwibar dio un salto e interceptó el vuelo del proyectil. El veneno Drow no tenía ningún efecto en los animales mágicos. 3 guerreros Drows aparecieron por un lado de la bifurcación y 2 más por el otro. Drist se olvidó en el acto de perseguir a Briza y, escoltado por Genwibar, emprendió la huida por los túneles. Sin la guía de la suma sacerdotisa y la magia, los soldados ni siquiera intentaron perseguirlo. Después de muchos minutos de carrera, Drist y Genwibar se refugiaron en un pasaje lateral, atentos a cualquier ruido de persecución. «Ven», ordenó Drist, y echó a andar sin prisa, convencido de que había repelido la amenaza de Dinin y Briza. Una vez más la pantera se sentó. «He dicho que me acompañes», gruñó Drist, un tanto desconcertado. Genwibar lo miró de una manera que despertó una sensación de culpa en el Drow. Entonces el felino se levantó y caminó poco a poco hacia su amo. Drist asintió, seguro de la obediencia de la pantera. Le volvió la espalda y reanudó la marcha, pero el felino pasó junto a él y le impidió el paso. Genwibar describió un círculo al tiempo que aparecía la típica niebla que acompañaba sus apariciones y desapariciones. «¿Qué haces?», preguntó Drist. Genwibar no se detuvo. «No te he ordenado que desaparezcas», chilló el Drow mientras se esfumaba el cuerpo de la pantera. El guerrero corrió y tendió las manos en un intento inútil por retenerla. «No he dicho que te vayas», repitió, desesperado. Genwibar había desaparecido. Aquella última imagen de Genwibar acompañó a Drist en el largo camino de regreso a la cueva que era su casa. Le parecía sentir la mirada de la pantera clavada en la espalda. Comprendió que su amiga lo había juzgado y encontrado en falta. Llevado por la cólera había estado a punto de matar a Briza, y lo habría hecho de no haber sido por la intervención de Genwibar. Por fin, Drist se arrastró por el túnel que comunicaba con el pequeño recinto de piedra. Las preocupaciones no lo abandonaron. Una década antes, Drist había matado a Maso Hunetet, y en aquella ocasión había jurado que nunca más mataría a un Drow. Para Drist, su palabra era el sostén de sus principios, aquellos principios por los que había renunciado a tantas cosas. Sin duda, ese día habría faltado a la palabra de no haber sido por las acciones de Genwibar. Si era así, ¿qué lo diferenciaba de los demás elfos oscuros? Drist había vencido en el encuentro contra sus hermanos y tenía confianza en que sería capaz de esconderse de Briza y de cualquier otro enemigo enviado por la matrona Malicia. Pero en la soledad de la pequeña cueva, Drist comprendió algo mucho más grave. No podía esconderse de sí mismo. 4.
Huir del cazador. Drizzt no pensó en sus acciones mientras continuaba con la rutina de la supervivencia. El cazador no habría aceptado otra cosa. Pero el coste emocional cada vez mayor de esta supervivencia provocaba una profunda angustia en el corazón de Drizzt Do'Urden. Si la repetición de las tareas diarias ayudaba a disimular el dolor, cuando llegaba la hora del descanso Drizzt se encontraba desprotegido. El encuentro con sus hermanos lo perseguía, cada noche aparecía en sus sueños con una claridad meridiana. El joven se despertaba aterrorizado y solitario, entre las garras de los monstruos surgidos de las pesadillas. Comprendía, y este conocimiento aumentaba todavía más la angustia, que la pericia en el manejo de las armas no era suficiente para derrotarlos. No lo preocupaba que la matrona Malicia pudiese insistir en el intento de capturarlo y acabar con su vida. Este era su mundo, muy distinto de las sinuosas avenidas de Menzoberranzan, y en él imperaban unas leyes que los Drows de la ciudad desconocían totalmente. No había nada a disposición de Malicia que él no pudiese derrotar. También se había librado de la culpa por sus acciones contra Briza. Habían sido sus hermanos los que habían forzado el encuentro, y Briza, con el intento de lanzar un hechizo, la primera en atacar. De todos modos, Drizzt era consciente de que pasaría días dedicado a hallar respuestas a las preguntas que sus acciones habían planteado respecto a la naturaleza de su carácter. ¿Se había convertido en un cazador salvaje y despiadado obligado por las duras condiciones del entorno? ¿O el cazador era la expresión de su verdadero ser? Estas preguntas no tenían una respuesta sencilla, aunque, en ese momento, no eran las más importantes. De aquel encuentro con los hermanos, lo que no podía olvidar era el sonido de las voces, la melodía de las palabras que entendía y podía responder. En sus recuerdos, lo más importante de aquellos minutos pasados con Briza y Dinin eran las palabras y no los golpes. Drizzt se aferraba a ellas con desesperación, las escuchaba una y otra vez en su mente y pensaba en el día en que desaparecerían de la memoria. Entonces volvería a estar solo. Por primera vez desde la marcha de Genhuibar, Drizzt sacó del bolsillo la figura de Ónice. La dejó en el suelo y miró las marcas en la pared para saber cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había llamado a la pantera. En el acto comprendió que era un cálculo inútil. Cuando había trazado la última raya, ¿de qué servían las marcas? ¿Cómo podía estar seguro de la cuenta incluso si no hubiese olvidado nunca trazar una raya después de cada uno de sus periodos de sueño? El tiempo es algo que pertenece a aquel otro mundo, murmuró el joven, como un lamento, pero acercó la daga a la piedra como una negativa a su propia afirmación. ¿Qué importancia tiene?, se preguntó en voz alta, dejando caer la daga. El sonido del metal contra la piedra sacudió a Drizzt como si fuese el toque de una campana que anunciaba la rendición. De pronto le costó trabajo respirar. El sudor cubrió su negra frente, y notó las manos heladas. A su alrededor, las paredes de la cueva que durante tantos años lo habían resguardado de los muchos peligros de la antípoda oscura, parecían a punto de aplastarlo. Le pareció ver rostros burlones en las grietas y los contornos de la piedra, rostros que se mofaban y reían de su ridículo orgullo. Se volvió, dispuesto a escapar, pero tropezó con una piedra y cayó al suelo. A consecuencia del golpe se lastimó una rodilla y apareció otro agujero en los harapos del Pibafui. Drizzt miró atónito la piedra causante de la caída sin pensar en la rodilla lastimada o la prenda rota, porque acababa de ocurrir algo extraordinario. El cazador había tropezado. Por primera vez en más de una década, el cazador había tropezado. «Genhuibar», gritó Drizzt, frenético. «Ven a mí. ¡Ay, por favor, mi Genhuibar!». No sabía si la pantera respondería a la llamada. Después de aquella separación poco amistosa, Drizzt ni siquiera se sentía seguro de que Genhuibar quisiera caminar a su lado. Se arrastró hacia la estatuilla, y cada centímetro resultó una lucha por superar la debilidad de la desesperación. Poco a poco apareció la niebla. La pantera no abandonaría a su amo, no guardaría rencor contra el Drow que había sido su amigo. Drizzt se relajó al ver que la niebla tomaba cuerpo, y se concentró en ella como una manera de evitar las alucinaciones de los rostros malvados en las piedras. Al cabo de unos momentos, Genhuibar se encontraba a su lado entretenida en lamerse una pata.
Drist miró los grandes ojos amarillos de la pantera y no vio en ellos ningún rechazo. Era la misma Genhuibar de siempre, su amiga y su salvación. El joven se puso de rodillas y pasó los brazos alrededor del musculoso cuello del felino para abrazarlo con auténtica desesperación. Genhuibar aceptó el abrazo y después se apartó solo lo suficiente para poder continuar lamiéndose la pata. Si la pantera, en su inteligencia sobrenatural, había comprendido la importancia del abrazo, no lo demostró de ninguna manera. La inquietud dominó a Drist en los días siguientes a aquel episodio. Se mantenía en movimiento y recorría los túneles alrededor de su refugio, sin dejar de repetirse que la matrona Malicia pretendía capturarlo. No podía permitir ningún fallo en las defensas. En lo más íntimo de su ser, más allá de los razonamientos, el joven sabía la verdad de sus movimientos. Podía justificarlos con la excusa de la vigilancia, pero de hecho solo pretendía escapar. Huía de las voces y de las paredes de la pequeña cueva. Escapaba de Drist Dourden en un intento por recuperar al cazador. Poco a poco, los recorridos ganaron en extensión y permanecía alejado de la cueva durante muchos días. En secreto, deseaba encontrarse con algún enemigo poderoso. Necesitaba una prueba tangible de la necesidad de una existencia primitiva, una batalla contra algún monstruo horrible que lo devolviera a una supervivencia puramente instintiva. En cambio, lo que encontró un día fue la vibración de un golpeteo distante en la pared, los golpes rítmicos y constantes de un pico de minero. Drist se apoyó en la pared y pensó con mucho cuidado cuál sería su próximo movimiento. Sabía a dónde lo conduciría el sonido, pues se hallaba en los mismos túneles que había recorrido en busca de las reses perdidas, los mismos donde había encontrado al grupo de mineros enanos unas pocas semanas antes. No quería admitirlo, pero no era una pura coincidencia haber ido hasta allí por segunda vez. El subconsciente lo había conducido para oír los golpes de los martillos de los Svirfneblis, y, sobre todo, para oír las risas y la charla de los enanos de las profundidades. Ahora, apoyado contra la pared del túnel, Drist se enfrentaba a un dilema. Sabía que espiar a los Svirfneblis solo serviría para aumentar el tormento, oír las voces lo haría todavía más vulnerable a los aguijones de la soledad. Los enanos acabarían por regresar a la ciudad, y él volvería a deambular por los túneles desiertos. Pero Drist había ido allí para oír el martilleo, y las vibraciones en la piedra lo atraían con una fuerza irresistible. La parte racional luchaba contra el impulso de avanzar hacia el origen del sonido, pero la decisión la había tomado cuando había dado los primeros pasos en esta región. Se reprochó a sí mismo por la tontería y sacudió la cabeza en señal de rechazo. Sin embargo, a pesar de los razonamientos, las piernas actuaban por voluntad propia, y lo llevaban hacia el ruido de los picos, martillos y palas. Los instintos del cazador protestaron contra la imprudencia de permanecer cerca de los mineros incluso mientras Drist observaba a los Svirfneblis desde una cornisa, pero no les hizo caso. Durante varios días se quedó en la vecindad, atento a las conversaciones, y entretenido en ver cómo trabajaban o disfrutaban de los ratos de descanso. Cuando por fin llegó el día en que los mineros comenzaron a preparar las carretillas y a recoger las cosas, Drist comprendió la gravedad de su equivocación. Había negado la terrible verdad de su existencia. Ahora tendría que volver a aquel agujero oscuro y vacío, donde los recuerdos de estos últimos días resaltarían todavía más la soledad. Cuando las carretillas se perdieron en los túneles que llevaban hacia la ciudad de los Svirfneblis, Drist dio los primeros pasos de regreso a su refugio, a la caverna cubierta de musgo y el arroyo. En todos los siglos de vida que tenía por delante, Drist Dourden jamás volvería a ver aquel lugar. Más tarde, no pudo recordar en qué momento había cambiado de dirección, no había sido una decisión consciente. Algo lo había arrastrado, quizás el eco de las carretillas cargadas de mineral, y solo cuando oyó el golpe de las grandes puertas exteriores de Blindstone comprendió cuál era su propósito. Genhuibar, llamó Drist, y torció el gesto al oír su propia voz, que le sonó como un grito. Por suerte los guardias Svirfneblis apostados en la amplia escalera estaban muy entretenidos charlando y no había peligro de que lo oyeran. Apareció la niebla gris alrededor de la estatuilla, y la pantera respondió a la llamada del amo. Genhuibar aplastó las orejas contra el cráneo y olisqueó el aire desconfiada al verse en un entorno desconocido. Por su parte, Drist hizo un gran esfuerzo por dominar la emoción que lo embargaba.
Quiero decirte adiós, amiga mía, susurró, casi sin poder pronunciar las palabras. Genwibar levantó las orejas, y las pupilas de los brillantes ojos amarillos escrutaron al joven con mucha atención. Ya no puedo aguantar más la vida en los túneles, Genwibar, añadió Drizzt. Tengo miedo de perder todo aquello que da sentido a la vida. Tengo miedo de perder mi propio ser. El Drow echó una mirada por encima del hombro a la escalera que conducía a Blindstone. Y esto es algo más precioso que la vida material. ¿Lo entiendes, Genwibar? Necesito algo más que la pura supervivencia. Necesito una vida definida por algo más que los instintos salvajes de la criatura en que me he convertido. El joven se apoyó contra la pared del túnel. La explicación le sonaba clara y sencilla, aunque sabía que cada peldaño de la escalera hasta la ciudad de los enanos sería una prueba de decisión y coraje. Recordó el día en que había estado a unos metros de las puertas de Blindstone. A pesar de lo mucho que lo deseaba, Drizzt había sido incapaz de atravesarlas detrás de los enanos. Una parálisis le había convertido los músculos en piedra en cuanto pensó en la posibilidad de cruzar el portal de la ciudad. Casi nunca me has juzgado, amiga mía, prosiguió Drizzt, y, cuando lo has hecho, siempre ha sido con justicia. ¿Puedes entenderme? Dentro de unos momentos, quizá nos separaremos para siempre. ¿Puedes entender por qué debo hacerlo? Genwibar se acercó a Drizzt y frotó el hocico contra las costillas del Drow. Amiga mía, susurró Drizzt al oído de la pantera, vete ahora antes de que pierda el coraje. Regresa a tu hogar y ruega para que volvamos a encontrarnos alguna vez. Genwibar se apartó obediente y fue hasta la estatuilla. Drizzt tuvo la sensación de que la pantera solo había tardado una décima de segundo en desaparecer. El guerrero recogió el talismán y pensó en el reto que se disponía a afrontar. Entonces, impulsado por las mismas necesidades inconscientes que lo habían llevado hasta allí, corrió hasta la escalera y comenzó a subir. Los centinelas apostados en el rellano interrumpieron la conversación, al parecer habían presentido que algo o alguien se acercaba. Aún así, los guardias se llevaron una sorpresa mayúscula cuando el elfo oscuro apareció ante sus ojos delante mismo de las puertas de la ciudad. Drizzt cruzó los brazos sobre el pecho, el gesto que los Drows utilizaban como señal de paz. El joven solo podía confiar en que los Svirfneblis conocieran el significado de la postura, porque su súbita aparición había provocado un revuelo tremendo. Tropezaban entre ellos mientras corrían por el rellano sin saber qué hacer primero. Algunos corrieron a proteger las puertas de la ciudad, otros rodearon a Drizzt apuntándole con sus armas, mientras un grupo bajaba unos cuantos peldaños para averiguar si este Drow era el primero de una legión dispuesta al asalto de Blindstone. Un enano, el jefe de la guardia, decidido a averiguar qué pasaba, formuló a Drizzt unas cuantas preguntas que sonaban como ladridos. El guerrero encogió los hombros para expresar su desconocimiento del lenguaje, y media docena de enanos dieron un paso atrás alarmados por el gesto. El Svirfnebli repitió las preguntas, casi a gritos, y sacudió la lanza de hierro en dirección de Drizzt, que no las entendía ni podía responder a ellas. Poco a poco y bien a la vista, deslizó una mano sobre el estómago hasta llegar a la hebilla del cinturón. El jefe enano apretó con fuerza el astil de la lanza atento a cada uno de los movimientos del elfo oscuro. Un leve movimiento de muñeca fue suficiente para soltar la hebilla, y las cimitarras cayeron al suelo con gran estrépito. Los Svirfneblis dieron un respingo, pero se recuperaron en el acto y se acercaron. A una orden del jefe, dos guardias se desprendieron de las armas y palparon sin muchos miramientos al intruso. Drizzt se enfadó consigo mismo cuando descubrieron la daga oculta en la bota. Pensó que era un estúpido por haberse olvidado del arma y no haberla entregado en un principio. Un momento más tarde, cuando uno de los Svirfneblis metió la mano en el bolsillo más profundo del pibafui de Drizzt y sacó la estatuilla de ónice, la angustia de Drizzt aumentó. En un movimiento involuntario, Drizzt tendió una mano para recuperar el talismán, con una expresión de súplica en el rostro. Por toda respuesta recibió el golpe de una lanza contra la espalda. Los enanos no eran una raza malvada, pero no sentían ningún aprecio por los elfos oscuros. Los Svirfneblis habían sobrevivido durante milenios en la antípoda oscura con un puñado de aliados y una legión de enemigos. Entre estos últimos,
Los elfos oscuros ocupaban el primer lugar. Desde la fundación de la antigua ciudad de Blindstone, la mayoría de las bajas sufridas por los enanos habían sido causadas por las armas de los elfos oscuros. Ahora, sin mediar ningún motivo, uno de estos elfos oscuros había aparecido ante las puertas de la ciudad y había entregado las armas por propia voluntad. Los enanos ataron las manos de Drizzt a la espalda, y 4 guardias apoyaron las puntas de las lanzas en el cuerpo del guerrero, dispuestos a clavarlas al más leve movimiento sospechoso. El grupo que había bajado la escalera regresó con el informe de que no había más elfos oscuros en las inmediaciones. El jefe de los enanos, aún receloso, apostó centinelas en los puntos estratégicos y después hizo una seña a los 2 guardias que esperaban junto a las puertas. Estas se abrieron, y Drizzt siguió al jefe. En aquel momento de excitación y angustia, solo podía confiar en que hubiera conseguido dejar al cazador en las profundidades de la antípoda oscura.